olvidó del participio, que es lo que más me gusta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a tener un espacio para que quiera preguntar o comentar algo. No, es sobre el trabajo impresionante, ¿no? Ir rastreando en los poetas cómo van enfrentando la vejez. Lo que no veo ahí, entonces la pregunta es si algún poeta lo tiene, es algún consuelo en la trascendencia, digamos, en la otra vida, de que uno va envejeciendo, digamos, como un paso hacia... Bueno, no es un invento cristiano, ¿no? Ya Platón y otros pensaban que había otra vida después de la muerte. Entonces, bueno, parece que la sensación es, bueno, a ver cómo asumimos que nos estamos apagando, pero no está la esperanza en otra vida. No, en esta época al menos el fin es la muerte. Es decir, con la muerte, que yo sepa, se acaba todo. Y la vejez es la antesala de la muerte. Me detengo un poco más. Sí. ¿Cómo le va? Es distinta, me parece, la concepción que hay, bueno, al menos en Platón, cuando Sócrates en el libro 1 de la República inicia el diálogo en un encuentro con un hombre anciano y Platón, a través de la boca de Sócrates, le dice al hombre anciano, ¿no? Tú que ya eres grande, que ya no estás esclavo de tu cuerpo, que tienes la sabiduría de los años, ¿no? Que me parece que bueno, es otra etapa, ¿no? Es que hay dos vertientes. Yo he tomado esta porque a mí me interesa mucho el surgimiento de la lírica, la expresión personal, pero hay otra corriente que no se da prácticamente en los líricos, que viene ya desde Homero, y es la vejez como fuente de sabiduría. El consejo de ancianos, la gerusía, que se encuentra en las polis griegas y que también, por supuesto, encontramos en Platón. Son, como ustedes han de recordar de los mitos, versiones coexistentes. Por un lado, hay una expresión más, digamos, más íntima, donde, y además, en general, salvo, digamos, no anterior, porque ya les digo, está en Homero, pero en Homero también está la desesperación. Este grito, este lamento, es algo mucho más íntimo, algo que viene de mucho más adentro, frente a lo otro que fue real. Néstor, por ejemplo, que existió a través de toda la antigüedad con esos consejos, pero que en parte es una expresión de deseos. Morir, morían todos. Llegar a viejos con la inteligencia y la capacidad de aconsejar, no era para todos. Pero es otra concepción del hombre que lamentablemente en los últimos años, decenios, un poco se ha perdido también, ¿no? La persona mayor ya no es lo que era hace 50, 60 años, donde aconsejaba, amonestaba también si era necesario, pero se la respetaba. Sí, por allá atrás. Sí, profesor, en primer lugar, bueno, agradecerle mucho por sus palabras, ¿no? Y un recuerdo muy afectuoso también para mí. Yo quería hacerle dos o tres preguntas. La primera, la relación entre el espejo, el reflejarse en la laguna, en el agua, ¿no? Y la relación con el mito de Narciso. Esta es la primera. La segunda es, si usted no ve, en este caso usted habló del siglo VI, ¿no? De la lírica, pero también en ese entonces, cuando terminaba o concluía la vida con el fin de la vejez, digamos, ¿no? Y el alma me parece que era más concebida como un fantasma en cierto sentido. Después, posteriormente, hasta llegar al siglo de oro de Pericles,
evolución del concepto de alma, espíritu, o como se la quiera llamar, como se lo identificaba con el corazón o con otras vísceras, etc. Una evolución de este concepto pasando a través del tamiz del orfismo para concebir al alma como una entidad que después supera prácticamente el discurso somático, ¿no? El discurso del cuerpo. Existe esta evolución donde primero se vaga como un fantasma en el reino de Hades y después, bueno, surge todo el tema de la metempsicosis, etc., llegando a estas concepciones tal vez del Oriente. Esa es un poco mi pregunta. Respecto a la primera, es la reacción de la persona ante el espejo es distinta en los dos casos. Acá es mirar y reconocer. En el caso de Narciso es mirar y no reconocer, a tal punto que se enamora de sí mismo pensando que es otro. Ahí no se reconoce. Esa es la diferencia. Respecto de la evolución, hay una evolución que comienza precisamente en esta lírica, donde por primera vez los sentimientos son algo que se conciben como separado de lo corporal y donde y la palabra que a través que ya en época clásica más claramente describe ese ser interior es thumos, es decir, algo que es una mezcla entre corazón, alma, es el órgano, es un órgano que es el que carga con los sentimientos. Respecto de el orfismo sí, evidentemente algo influyó, pero no influyó tanto en la vida corriente. Y respecto de los fantasmas, lo que le puedo decir es que con José los hemos buscado infructuosamente y prácticamente no hemos hallado ningún fantasma suelto por allí. No había un alma fantasma, ¿o no? Había sombras. Había sombra, pero no hay una concepción organizada. No, eso es cierto. En el siglo II, por ejemplo, después de Cristo, bastante después, para hablar de los habitantes del Hades, se habla de almas, sombras o esqueletos. Sería interesante rastrearlos en la tradición histórica, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero hasta ahora no hemos encontrado nada. ¿Algo más? A ver, ¿cómo empieza? Hay entonces, digamos, una tensión, llamémosla así, entre la vejez, entre una vejez, digamos, deprimente, decadente, pero al mismo tiempo el miedo a la muerte. Lo que existe es el miedo a la muerte. Y lo que pasa es que a la vejez se la teme y se la odia. Cuando se la teme y se la odia, Safo la acepta, porque es el paso previo a la muerte. Es decir, de la vejez no hay retorno. Es decir, no había esos frigobares donde ahora se pone la gente, y todas esas cosas. Ahí ya era, digamos, el decaimiento no se podía retrotraer, ni siquiera enmascarar. Las mujeres tenían sus cosméticos, por supuesto, pero igual, digamos, los signos eran muy evidentes. ¿Sí? ¿Y qué lugar ocupaba la muerte heroica, por ejemplo, del que moría joven o en batalla o alguna otra cuestión y tenía la bendición, digamos, de no sufrir esa vejez? En general, la muerte heroica es la muerte en batalla. Fundamentalmente es la muerte en batalla. Podría
vamos a hablar mucho, solamente lo que quiero decir es primero que digamos, era un honor para el que moría, para la familia y para la ciudad. Por supuesto, no si moría acuchillado por la espalda porque salía corriendo, sino porque estaba en primera fila luchando. Y les recomiendo la lectura cuando tengan tiempo y se animen, no porque sea difícil, sino porque es griego, lo pueden leer en castellano, en la oración fúnebre de Pericles en Tucídides. Es maravilloso la oración a los soldados caídos en la guerra. Es decir, se puede ver como una alabanza al que se sacrifica, más allá de que sea guerra o no. Por otro lado, en la vida diaria, la muerte joven no se ve, no es vista de manera tan positiva, a pesar de algún poeta que dijo que los amados de los jóvenes, de los dioses mueren jóvenes. Si uno ve toda la serie de epitafios, de epigramas fúnebres conservados, es muy frecuente, por ejemplo, el lamento de la doncella que muere virgen, por supuesto escrita por otro, pero el tema es recurrente, es decir, en lugar de haberme casado, tenido hijos, me he casado con Hades. Hades que me robó el matrimonio, o el lamento por haber dejado a los hijos, al marido, o de los hijos por haber dejado a los padres mayores sin apoyo. Es decir, que el hombre corriente no veía la muerte joven como algo heroico, como el amor de los dioses, sino como una desgracia.